Sí, me parece que quiero abordar aquí tres temas fundamentales. El primero es, creo que la persona más experta, podría decirse, en México es Pedro Miguel en este tema, ¿no? Por ser aquel periodista que recibe en una memoria los cables directamente del fundador de Julian Assange para saber qué es lo que se estaba espiando en México. Segundo tema, ¿qué es eso que se estaba espiando? Algo de las cosas que más me llaman a mí la atención es, por ejemplo, la manera en la que Carlos Pascual se expresaba de Felipe Calderón y entonces derivaba en una serie de informaciones que también daban cuestión o daban relevancia a qué hacía la oposición en ese momento Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esos dos elementos, o al menos tres elementos en el que va de que México recibe cables de Wikileaks específicamente como capítulos de México, que se hace todo un libro, una presentación, que hay una comunicación directa del periodista Pedro Miguel de La Jornada con el fundador, y que además esto impacta también en la relación bilateral porque se le está diciendo al público en general de los dos países, México y Estados Unidos, que el embajador estadounidense en México no confía en Felipe Calderón, pues entonces es una bomba. Segundo tema, Wikileaks también es perseguido, no solo aquí por el ambiente que conocemos en México, pero es perseguido principalmente por aquellos cables que se revelaron, principalmente del video, en el que se ve perfectamente como un helicóptero Apache ataca a periodistas civiles, que en ese momento estaban como clasificados como enemigos, pero terminan matando a un periodista o un camarógrafo de Reuters, ¿no? Entonces, esto también se suma a decir, bueno, ¿qué hace el mandatario mexicano? Pues para mí, si me avientan un poco a hablar desde política exterior interna, o sea, desde cómo se hace política exteriores, mandar un mensaje a los Estados Unidos. Y ese mensaje parece ser de, oye, no creas que no reconozco, no me acuerdo de aquello que sucedió en estos años. Y además que una de las investigadas fue Hillary Clinton. Entonces, creo que ahí hay también un mensaje oculto de la política exterior estadounidense, digo, de la política exterior mexicana, diciéndole al gobierno, al nuevo entrante, diciéndole, recuerdo lo que sucedió y ten en cuenta que esta información está aquí de este lado y que el darle a él la palabra o venir para México es obtener todavía más información si quisiéramos pensarlo de manera perversa. Te paso la voz, Tania. Bueno, ¿por qué no, Yasmin, mencionamos un poquito de quién es o qué implicó Wikileaks o cuál es la importancia de Julian Assange, ¿no? Porque como menciona Gonzalo, esto se tiende como de pronto a olvidar, ¿no? Ya llevábamos un tiempito sin escuchar, ¿no? ¿Qué había sucedido con Assange? Ha sido muy tortuosa su encarcelamiento, su detención, pero bueno, quiero mencionar rápidamente que pues él asume que se filtraron cerca de 10 millones de documentos en 2009, que hablaban justamente, como lo menciona Gonzalo, sobre el 11 de septiembre de 2006, en donde había cuestiones que se habían filtrado con respecto a Irak, ¿no? La guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Temas muy delicados como violaciones de derechos humanos por parte del ejército de los Estados Unidos, videos, incluso recordemos este video que fue, fatal, ¿no? Era una cosa que uno no podía imaginarse y que incluso era como hasta, no sé, no quería uno verlo, ¿no? Porque de lo fuerte y de lo impactante que eran estos videos. En cuanto a la diplomacia estadounidense, sobre todo concerniente al año de 2010, se filtraron 250,000 documentos secretos a través de la ayuda de dos colaboradores del gobierno estadounidense, funcionarios militares, como Chelsea Manning y Edward Snowden, ¿no? Que también ya han sido procesados y bueno, creo que incluso indultados, ¿no? Me parece que Manning fue indultada, pero después, al negarse a declarar sobre el caso Assange,
volvió a ser encarcelada. Entonces estamos hablando de temas muy, muy delicados para Estados Unidos, y de ahí la importancia de lo que señala Gonzalo, justamente de mandar este gran mensaje en términos simbólicos, ¿no? Y con un poderoso mensaje detrás. Esto quiere decir, y lo reivindicamos un poco, como se ejerce desde la política exterior mexicana, o se ha dicho en los últimos días, es reiterar este sentido de México no tiene enemigos, ¿no? Y tampoco va a responder a alianzas que podrían comprometer el ejercicio de su autonomía y de su política exterior. Entonces, bueno, eso un poquito como para dimensionar quién es Julian Assange y por qué es tan importante este tema, como menciona Yasmín, ¿no? Que, bueno, finalmente fue muy criticado el comentario del presidente, pero a mí me parece que tenderá a desaparecer rápidamente del discurso mediático, porque es un tema que no a muchos les gustaría que se hablara, ¿no? Sobre todo lo que menciona Gonzalo en términos de la información, porque es información que revela cuestiones de la alta política de todos los gobiernos de América Latina prácticamente y del mundo, ¿no? Y de los temas más delicados que afectan el ejercicio de la política exterior estadounidense y sobre todo eso, ¿no? Hasta ahí como lo dejaría. Sí, y eso que dices para América Latina, para nuestra América, hay un tema que me parece fundamental en la cuestión de revelación de cables. Por muchos años yo recuerdo, y principalmente Yasmín y doctor Arroyo, ustedes recordarán que se sabe y se conoce que había muchas denuncias, principalmente de investigadores de la UNAM, investigadores de distintos institutos en América Latina, sobre la violación de los derechos humanos en Guantánamo. Esto también tiene un peso fundamental porque para los Estados Unidos es realmente un caso tan grave que llegó a realizarse películas y documentales sobre realmente las torturas que se llevaban en Guantánamo y la falta de registros de aquellos que eran prisioneros para que en el momento en el que estuvieran haciendo declaraciones o estuvieran haciendo algún tipo de comentarios sobre aquello de lo que eran acusados, pues pudieran tener una buena defensa. Los Estados Unidos siempre negó que no había nada de tortura. Y entonces Wikileaks llega diciendo, o sea, aquí está el cable y además dice, borre ese expediente. Vaya, en un país en donde tenemos casos de tortura que actualmente siguen vigentes, casos como el de Israel Vallarta, casos en donde se ha intentado ocultar la verdad, sobre todo por administraciones pasadas. La administración de Felipe Calderón creo que es una de las más emblemáticas porque todo lo que hicieron lo niegan calderónicamente una y otra vez. Y la administración que le siguió, la de Enrique Peña Nieto, fue una administración de limpieza, una administración para, bueno, no limpiaron nada, en realidad simplemente lo encubrieron. Fue una administración para encubrir lo que ocurría y que pues aparentemente nada pasaba, nada decían ni nada. Yasmín, tengo de preguntarte, en tu perspectiva, ¿consideras que si Julian Assange llegara a México sería una amenaza para aquellos secretos que buscaron ocultar las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por mencionar al menos estas dos? No creo que singularmente esa fuese la estrategia. Yo creo que sería sí un mensaje de mucha más autonomía de nuestro país, con un poco un mensaje más de continuidad, de volver a poner en el mapa mundial la histórica trascendencia que tiene el comportamiento de México en términos diplomáticos. O sea, creo que más bien sería un mensaje de ese tipo. Lo otro lo sabemos, aquí adentro pues sabemos quién fue Felipe Calderón. Yo creo que da otro tipo de mensaje, Este mensaje yo creo que debemos continuar con el análisis y le voy a pedir a mi querido Richard que me ayude con esta segunda parte de Cuarto Grado. Creo que es importante irle dando un sentido porque los mensajes, bien dice, son claros. Mensajes en materia de diplomacia, mensajes en materia de política internacional, mensajes también en materia de autonomía, de aquí a ver quién manda. Sobre todo, y lo digo claramente, con una administración entrante en Estados Unidos que no quiere a Julian Assange más que para
someterlo a juicio y en este caso, pues ahí es en donde corre peligro su vida. Hablamos de un Joe Biden que prácticamente no lo ha bajado, de un terrorista digital y que quieren ir encima de un Julian Assange. Y el hecho de que México se aviente el hecho de, bueno, estamos en transición, quiero traer a Julian Assange, quiero ofrecerle un asilo siendo el socio más importante de Estados Unidos, habla de una independencia y una soberanía que antes no veíamos. Para eso, pues mi querido Richard, echémosle a esta segunda parte de Cuarto Grado. Volviendo un poco sobre la cuestión que discutíamos hace un momento, también me parece fundamental señalar los casos en los que, algunos de los casos en los que justamente México ha brindado asilo a personajes de cualquier, digamos, naturaleza, ya sea política, artística. Eso también sería algo muy interesante para recordar o retomar, repensar, que no es algo nuevo, como señalaba Gonzalo, ¿no? Es una larga tradición, ¿no? Que se ejerce a distintos niveles y de maneras distintas, pero finalmente forma parte de la praxis política en el marco internacional mexicano. Por supuesto está el caso que menciona Gonzalo, Evo Morales en 2019, ¿no? Que fue también otra vez criticada por estas facciones derecha que me parece que sin fundamento alguno, ¿no? Había una clara justificación, un claro golpe de Estado en Bolivia, del que no le gusta hablar a la derecha porque está actuando de la misma manera, ¿no? Están buscando generar un golpe de Estado por diversas maneras, calentando el ambiente, justo calentando la opinión pública, ejerciendo, publicando fake news al por mayor, el ejercicio de la libertad de expresión en este país con una gran irresponsabilidad. Pero bueno, finalmente es libertad de expresión. Evo Morales, entonces, el 19 de noviembre de 2019, fue recibido en nuestro país, pero hay casos más emblemáticos como el de José Martí, ¿no? El 8 de febrero de 1875, que llegó justamente a Veracruz, viniendo de Nueva York. Hay otro caso más paradigmático que puede dolerle un poco más a la derecha, ¿no? El de León Trotsky, líder comunista, ¿no? Que venía huyendo justamente del estalinismo, llega aquí el 9 de enero de 1937. Hay otro caso también muy importante, Fidel Castro, el 7 de julio de 1955, y todavía, para que les duela más, se gestó aquí parte de la revolución cubana, ¿no? Que ahora es como esa piedrita en el zapato que tanto duele a las derechas latinoamericanas y al propio Estados Unidos. Entonces, bueno, veamos que esto no es algo nuevo y pongámoslo en la contrapartida con lo que han hecho gobiernos como el de Fox, con el emblemático Come si te vas, un despliegue de política, de diplomacia fatal, ¿no? Donde yo recuerdo que se cruzaron los aviones, se acordarán del Come si te vas, ¿no? Se cruzaron los aviones donde salía el presidente de Estados Unidos y llegando el presidente de los Estados Unidos, perdón por los sonidos, tengo fiesta pueblerina en este momento, llegaba el presidente de los Estados Unidos y justamente salía Fidel Castro del país porque lo habían invitado a comer, pero después tenía que retirarse, ¿no? Lo más indignante en la política exterior mexicana, las grandes vergüenzas que ha cometido la derecha, pues también ya se les olvidaron, ¿no? Y ahora, en este momento que hay una reivindicación, un fortalecimiento de una vieja praxis que es tradición en México, que es una de las grandes cartas que tiene nuestro país desde muy temprano, se ha ejercido la política de la intervención, se ha ofrecido el asilo político, ¿no? Praxis humanitarista, pues innegable y muy característica de nuestro país, pues a mí me parece que es algo que hay que festejar, ¿no? Lejos de hacer críticas, me parece que hay que hacer críticas saludables, ¿no? En el sentido de las rutas y las vías bajo las que va a transitar. Sin embargo, en términos simbólicos es intachable, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que aquí también hay un tema a resaltar, tomando en cuenta lo que habías comentado en un bloque anterior, que es los comentarios que vienen de los medios de comunicación o de la derecha.
en situación negativa a recibir a Assange. Yo creo que se debe mucho a esta visión de pleitesía de la derecha que tiene frente al vecino del norte, frente a ese poder del norte que ellos siempre lo vieron como aquellos que les podían decir cómo hacer la política exterior, cómo controlar la seguridad nacional, cómo controlar nuestra economía. Y bueno, eso fue principalmente el gran periodo de este marco que habla Andrés Manuel, los 30 años del neoliberalismo. Son estas visiones de pleitesía que les dicen, está bien, lo que tú digas, estoy a tu orden. Y cuando de repente se les dice, vamos a traer, o se le está abriendo las puertas a alguien que en su momento retó a los Estados Unidos y a los poderes más íntimos del establishment estadounidense, pues todos dicen, no, no lo hagas porque se nos va a venir encima los Estados Unidos. Bueno, ese temor refleja mucho cómo siempre estuvieron en pleitesía. Y es que es una visión, es una narrativa completa, es de verdad cómo encaja perfectamente el funcionario que dio todo por esta visión neoliberal, globalizadora, que les permitió justificar las reformas estructurales en este país. Y esa es la misma visión que ahorita está respondiendo, la misma visión, la misma editorial de distintos medios que está diciendo no, no permitamos que eso suceda porque vamos a enojar al mayor, al que siempre ha sido nuestro gran hermano, el que nos ha vigilado las fronteras. Bueno, es que ese temor revela mucho cómo siempre han sido. Entonces, eso me parece también importante de ponerlo en pie o ponerlo aquí, porque nos dice o nos explica mucho de quiénes aquellos que son siempre el contrincante de Andrés Manuel, aquellos que vendieron la patria, así sin más ni menos, ¿no? Esos que siempre estuvieron vendiendo la patria son los que hoy no quieren que llegue una persona que en efecto retó a los Estados Unidos. Pero lo otro que también es interesante es pensar que yo creo que el trabajo de Julian Assange revela también cuestiones muy profundas de la política exterior, no de Estados Unidos, sino de las demás potencias occidentales. O sea, el permitir la intromisión que ha hecho durante mucho tiempo los Estados Unidos en otros países, porque ya desde ese momento se viene la revelación de los ataques con drones frente a civiles. Bueno, si eso hacían allá, ¿qué no hicieron en nuestro país? Y creo que eso responde mucho a cómo Andrés Manuel siempre responde en decir, ya no queremos más intervención en materia de seguridad. Va a haber cooperación, pero a nosotros déjenos hacer nuestra propia política de seguridad. Creo que eso es también. Esta parte me interesa mucho, nuestra propia política de seguridad. Mi querida Yasmín, en esta parte, en este sentido, tener a un Julian Assange, o vaya, simplemente el haberle ofrecido el asilo político, desató, como bien mencionan en este análisis, la crítica de muchos de la derecha, aquellos que, vaya, creo que pruebas tenemos de que vendieron nuestra patria. Leo, por ejemplo, a un Carlos Bravo, regidor, ¿no? En el que dice, AMLO ayer propone darle asilo político en México a Julian Assange. AMLO hoy prefiere no opinar sobre lo ocurrido en el Capitolio para no entrometerse en los asuntos de otros países, como si lo de Julian Assange no hubiera tenido que ver algo con México, como si se nos olvidara, ¿no? Que en algún momento hubo ahí hilos que no le gustaron para nada a un Felipe Calderón. Quizás a veces se les olvida a algunos personajes esta parte. Este expediente también es importante resaltarlo. Hay otro hilo, ¿no? Otro tuit de Lilian Sekolofo, que es experta en seguridad, donde dice, si traen a Julian Assange asilado, ojalá le pregunten sobre el valor del derecho al acceso a la información pública y de los órganos encargados de garantizarlo, aunque sea nomás por curiosidad. Veo que la controversia sigue, y más con el tema de que pues, existe una posibilidad de regular o de reducir o de eliminar órganos como el INAI, órganos por el acceso a la información, cosa que quiero rescatar mucho. Si no mal recuerdo, Julian Assange se hizo de muchas, pero muchas cosas para lograr acceder a estos documentos, encontrarlos y ponerlos al servicio de la comunidad prácticamente. No es como que le dieran permiso de que existían, no es como que le permitieron que los publicara, y por eso estamos todos en este conflicto. Y el debate crece, Yasmín, ¿cómo podemos ir dándole cauce a todo esto? Y por supuesto a los diversos comentarios de aquella derecha que vendió la patria. No, bueno, o sea, yo creo que ya ni sorprenden sus comentarios. Es un poderosísimo mensaje el que lanza el presidente con esto. Y que quede claro, o sea, es que no es intervención, o sea, Julian Assange
es un ícono mundial de periodismo heroico, de libertad de expresión. Nadie se está entrometiendo en asuntos pues diplomáticos, como su nombre lo dice, es con esa diplomacia, pues hay una distinción, acaba de mencionar un listado de la tradición en México, la doctora Arroyo, del asilo político que ha dado nuestro país. Claro, hay un oscurantismo de neoliberalismo, donde después llega Vicente Fox a hacer este ícono de desgracia diplomática con el comes y te vas, pero hay que rescatar este poderoso mensaje. A ver, el presidente hace mención en la mañanera y dice algo clave, y dice, estamos en condiciones. Si uno lee ese mensaje en la geopolítica, en medio de una crisis sanitaria que está viviendo mundialmente todos los países, nuestro país está en condiciones de recibir y darle asilo político a un personaje como Julian Assange. No cualquier país puede hacer eso. Nuestro país lo puede hacer. Ese es el poderoso mensaje que manda nuestro presidente. Bien, lo mencionas, un poderoso mensaje. Nuestro país está en condiciones que no tienen otros, condiciones que a la derecha no le gustan y que por supuesto no reconoce. Veo en algunos de los comentarios de redes sociales que hay coraje, ¿no? ¿Cómo van a traer a un Julian Assange? ¿Cómo se les va a ocurrir hacerlo? No sé qué. Vaya, con todo lo que ustedes puedan criticar o con todo lo que les pueda molestar, el hecho de que México diga estamos en condiciones de tener aquí a un Julian Assange, habla mucho, da un mensaje muy fuerte que le ha molestado a esta derecha, que ya nos sorprende con sus críticas, pero que, vaya, si me lo preguntan a mí, creo que tiene esa crítica va con un cierto miedo, con una cierta tendencia a exhibir sus peores miedos por la fortaleza que estaría reflejando nuestro país. Vaya, pasaría Julian Assange de estar en Reino Unido a venir a México y como asilado político. Si esto lo lograra México, solamente imagínense el mensaje que manda a nivel internacional. Y para continuar, vamos con esta última parte de lo que es Cuarto Grado sobre la importancia del mensaje que manda nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con el asilo político, este ofrecimiento de asilo político a Julian Assange. A mí me conmovió mucho, quizás hace como un mes o 2 meses, no, quizá ya hasta 4 o 5, en el que notaba a la mamá de Julian Assange hacer una campaña en redes sociales pidiendo que dejaran de estar el gobierno británico dejara de estar torturando a su hijo psicológicamente. Entonces ella ha denunciado que se encuentra mal, es lo que también ha salido, se ha revelado por varias notas diplomáticas, por varias notas periodísticas, y me parece que ese es el sentido más humanista de todo esto, ¿no? Hay una persona que ya está cansada, pasó años sin casi tener luz, digamos, luz de sol en su cuerpo, eso hasta debilita los huesos, todo el mundo lo sabe, tantos intentos de poderse salir de la embajada del Ecuador en el Reino Unido, que hasta pensaban sacarlo por la maleta diplomática, ya llegando a esa exageración, y bueno, cuando cambia lamentablemente el gobierno de Ecuador a ser un gobierno totalmente de derecha y detienen a Julian Assange, pues vemos a Julian Assange deteriorado, una persona cansada, y de repente pues con acusaciones de que acosó a 2 mujeres, en fin, es una carga emocional que me imagino hoy en la prisión, o donde en este espacio ha de ser algo que nadie quisiera vivir, ¿no? Entonces, esto también es como, lo digo para poder solidarizarnos en concreto, de dar ese apoyo, de seguir la noticia y de pensar que hay un humano ahí que realmente hizo grandes cosas por el mundo, a pesar de ser acusado y a pesar de haberle sacado una película en la que lo tratan de hacer parecer como alguien que no es mentalmente estable, pero obvio la película tenía una intención. Entonces creo que todo eso genera a una persona que debíamos de ponernos en sus pies y saber lo que ha de estar sintiendo. Y lo último es, me pareció un poco interesante un periodista que sacó una publicación en Red Voltaire que quería decir algo sobre quizá la alianza que hay entre el esposo de la jueza y asuntos de inteligencia del Reino Unido, que posiblemente pueda responder el por qué
no se permitió la extradición a los Estados Unidos. Eso también es muy interesante para seguirle rascando, y pues uno que está, y una que está lleno de tantos temas, pues qué padre sería que en un próximo programa pues pudiéramos discutir esto con más personas y con más comentarios. Agradezco de nuevo, la verdad, este momento en el que me dieron aquí para platicar con ustedes, y espero que podamos tener un muy buen año. Yo lo dejo aquí. Bueno, Yasmin, yo también para cerrar y como dejar puntos importantes sobre la mesa. La primera cuestión, la importancia de desmontar la idea de que México es candil de la calle y oscuridad de su casa. No malinterpretemos la situación, ¿no? Entendamos que en este país hay una gran capacidad de ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Tan es así que la gente lo puede decir libremente y no por eso terminar en la cárcel, ¿no? Y no por eso recibir tortura. Existen ciertamente casos de violación del derecho a la libertad de expresión. En su mayor parte provienen de otra serie de actores, que no por eso hay que omitirlos, ¿no? O hay que ser omisos ante ellos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la cuestión del narcotráfico, el hecho de que el ejercicio del periodismo sea un riesgo en nuestro país, tampoco hay que omitirlo, ¿no? Sin embargo, creo que proveniente del gobierno o ejercido desde el propio Estado no es el caso. Entonces, una gran lección que manda nuestro país, solidarizándose con un gran periodista que ha hecho muchísimo más que los grandes grupos mediáticos, ¿no? Que los grandes medios que se dicen ahora en nuestro país sometidos o se dicen severamente criticados, ¿no? O señalados, es de burla, de verdad, es de risa, no saben de lo que están hablando cuando se habla, cuando mencionamos un caso como el de Julian Assange. Entonces no caigamos en esa tentación. Segundo punto, visibilizar el gran papel de México, más allá de López Obrador, para que tampoco se malentienda, de México, no solamente mandando un mensaje de somos iguales, ¿no? En el concierto de las naciones, todos tenemos un lugar igualitario, ¿no? Y desde ahí es de donde México se atreve a expresar la intención de brindar el asilo político a Julian Assange. Que también hay que ponerlo sobre la mesa. Otro elemento que me parece fundamental es, justo como lo menciona Gonzalo, el propio Julian Assange, ¿no? Todo tiende a invisibilizar que es un ser humano que ha sufrido tortura, que no ha tenido como las condiciones mínimas para garantizar su detención. Se han violentado sus derechos, se han violentado derechos humanos, ¿no? Y lo peor de todo es que en gran parte, pues esto, los mismos ingleses y la propia jueza que le niega la extradición a Estados Unidos, es muy importante tener esto muy presente, lo libera porque está en riesgo su salud. Yo estoy de acuerdo, pero creo que se debe hablar del tema de la libertad de expresión. No quieren entrarle al tema, no quieren hablar del tema en este sentido porque es riesgoso incluso para la propia Inglaterra, ¿no? El hecho de que Assange esté en la cárcel o esté, detenido por ejercer el derecho a la libertad de expresión y por darnos a todos, garantizarnos a todos el derecho a la información, es una bofetada. Por eso nadie quiere tratar el tema, ¿no? Y la extradición que piden los propios Estados Unidos, pues va en el mismo sentido. El paladín de la democracia, el gran defensor de la libertad de expresión en el mundo, el que se adjudica el derecho de intervenir en otros países en nombre de la libertad de expresión, en nombre de los derechos vinculados con el ejercicio democrático, está pidiendo que envíen a un individuo para ser juzgado y probablemente encarcelado de por vida por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión y por habernos garantizado nuestro derecho a la información.
ojo con eso, porque son temas que no se discuten y que creo que deben de estar ahí sobre la mesa. Y finalmente, sin duda, y me gustaría cerrar como en el sentido que lo menciona Gonzalo, la gran admiración que deberíamos de sentir por un personaje como Julian Assange. Es expresar nuestra solidaridad como pueblo mexicano, me parece algo grandioso, algo digno de admirar de nuestro país, por esta gran prueba, ¿no? de demostrar la solidaridad mientras nadie más lo ha hecho, frente a la familia de Assange y frente al propio Assange. Una lección para el periodismo mexicano, que deberían de un poco hacer un verdadero esfuerzo por hacer verdadero periodismo. Me refiero específicamente a la oposición, ¿no? A estos grandes medios que sabemos que ahora se sienten amedrentados. Reforma debería agradecer la publicidad que le hace López Obrador en la mañanera, ¿no? Bastante lo menciona, y a mí eso ya me parece como pues publicidad gratuita para Reforma, ¿no? Pero bueno, eso no es decir, ¿cómo podemos comparar un gran proyecto como Wikileaks con un diario como Reforma, ¿no? Y bueno, y si lo extendemos a las grandes televisoras, peor aún, ¿no? TV Azteca, Televisa, que sabemos perfectamente que han protegido tipos de la calaña como Loret de Mola. O sea, no es posible que estemos hablando de ese periodismo, ¿no? Hablemos de periodismo de alto nivel, de un periodismo realmente comprometido que ha puesto incluso en riesgo la propia vida de Julian Assange, de sus colaboradores y de su propia familia. Entonces, hasta ahí lo dejaría Yasmín, pero que creo que son los puntos, ¿no?, que debemos mantener presentes en nuestra cabeza de ahora en adelante que escuchemos el tema de Assange y la forma de actuar político de nuestro gobierno frente a esta situación en el marco de las relaciones internacionales. Vaya final, vaya cierre de análisis, una lección para el periodismo mexicano. Lo he dicho muchas veces, insisto, veo aquí muchos que dicen, ¿y dónde están los Pío y las Felipa Obrador y no sé qué tanto y wiri wiri, guaraguara? Oigan, eso no es un periodismo serio y formal, eso simplemente fue una línea dictada desde el odio empresarial, hay que también decirlo así. Quien crea que eso fue un periodismo serio y formal, pues le valdría la pena profundizar en los grandes problemas que existen en este país. Pemex tiene muchos problemas a profundidad que no son tocados por los medios de comunicación. Yo pregunto, ¿cuántas veces han escuchado que informen sobre Carlos Romero de Champs, que cuestionan las veces que nosotros hemos cuestionado a un Carlos Romero de Champs y el por qué no se avanza en esa investigación? Creo que estas son cosas que deberíamos de analizar, que deberíamos de ver prácticamente y de tener claras. El periodismo mexicano necesita trabajar más, y los que lamentablemente se sienten periodistas de cepa y que muchos de ellos son contadores o economistas y que no son periodistas de profesión y si no son periodistas de oficio, pero se hacen sentir periodistas de profesión, bueno, son los que han querido cercar la información. Hoy estamos en tiempos distintos. Creo que México hoy podría ser un gran parteaguas en materia de transparencia, de acceso a la información, en materia de rendición de cuentas. Creo que México hoy tiene la oportunidad de romper por completo los estigmas que se le han achacado de corrupción, de opacidad, de impunidad. México está en ese momento, y el hecho de que también con estos mensajes hable de una invitación, de un ofrecimiento a un personaje como lo es Julian Assange, creo que fortalece el camino en el que va México. ¿Con qué cerraríamos este análisis, mi querida Yasmín? Pues precisamente esto que acabas de decir, pues, o sea, la invitación que hace el presidente, y mira, todo el mundo se está preguntando que si sí llega Julián, entre que sí que no, es el mensaje que da hacia afuera, pero también hacia adentro. Es la invitación a replantearnos, a redefinir el periodismo. Necesitamos tener en la mira otro tipo de periodismo. No todo es el periodismo que hemos conocido hasta este momento. Hay ya espacios, ¿no? Como el que tienen ustedes, pues, ¿no? Como el que se logra observar en las mañaneras, de un periodismo distinto, pero todavía falta terminar de expulsar esa vieja práctica, esa vieja forma de hacer periodismo. La cuarta transformación es la fertilidad, el espacio fértil
para generar nuevas cosas. Y para eso necesitamos hacer a un lado estas viejas ideas, esta vieja forma de ver el periodismo. ¿Y qué mejor haciéndolo que invitando a una figura como tal y poner sobre la mesa y platicar de quién es Julian Assange? Eso por un lado, pero también pone sobre la mesa el tema, porque creo que lo mencionaste ahí un poco, el tema también de la intervención, o sea, es decir, el presidente tiene visión y el mensaje también va encaminado a tenemos que poner reglas distintas a la intervención que hemos sufrido de Estados Unidos en nuestro país. La realidad es que las críticas vienen de esta oposición, estos conservadores que le llama el presidente, que son totalmente intolerantes, no quieren escuchar unas voces distintas, no quieren escuchar un lenguaje distinto, y es necesario hablar de pluralidad, y eso es distintas voces, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es necesario hablar de pluralidad, es necesario que se abran las puertas a distintas voces, como bien mencionas, y es este mensaje de visión que se tiene. Y yo sí creo fielmente que este es el parteaguas de México. México está en el momento, está en un momento ideal para proyectar un mensaje completamente distinto al que ha estado proyectando con las administraciones pasadas. Mi querida Yasmín, te agradezco mucho este cuarto grado, creo que fue muy, muy positivo abrir este análisis hacia este lado de la visión y por supuesto, pues estamos pendientes del próximo cuarto grado. ¿En dónde te podemos encontrar, Yasmín? En las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política, así lo pueden buscar, Instituto Nacional de Formación Política, y ahí encontrarán programas como de análisis de coyuntura y algunas otras cosas. Agradezco muchísimo el espacio. Nosotros agradecemos a ustedes esta diversidad de opiniones y nos estamos viendo el próximo viernes, mi querida Yasmín Ugalde. Buenas noches. Buenas noches, Meme. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, amigos, creo que fue un análisis muy positivo, un análisis que definitivamente hay que abrir. Veo que hay acá un Vicente Luna, ¿no? Que eso es un lavado de cerebro. Bueno, creo que alguien sí tiene lavado del cerebro, es Vicente Luna, pero saludos, por supuesto. Acá dicen saludos de Puerto Vallarta al chat. No hay otro AMLO y solo quedan menos de 4 años. El tiempo apremia definitivamente.